Bueno, entonces les decía que en la sesión anterior estuvimos abordando el FEDON 57A 69E, la actitud del filósofo ante la muerte, lo que en algún momento yo les había sugerido como una especie de introducción del diálogo. Allí prácticamente se estaba formulando el problema, el asunto, la cuestión, el litigio que se iba a abordar en el diálogo, y pues que en gran medida también se estaban como formulando las principales posturas, las principales tesis. Ahora bien, si bien esta lectura que teníamos para hoy es bastante extensa, digamos que hay unas divisiones por parte de unos autores mucho más en detalle. Yo consolidé todas esas divisiones en una sola, desde el FEDON 69 hasta el 115A, y eh, pues efectivamente el tema es la inmortalidad como horizonte de comprensión de la muerte. ¿Sí? Y bueno, la inmortalidad en definitiva como el asunto en litigio, el asunto que está ahí en decisión. El, Cuando uno empieza a hacer una lectura atenta, mm, cordial, una lectura cuidadosa del texto, uno encuentra dos cosas que quisiera dejar en estos momentos como establecido antes de pasar al segundo momento. Y es lo siguiente: si ustedes realmente a través de la lectura quieren aprender a filosofar, allí en efecto lo van a lograr. ¿Sí? De la misma manera como a nadar se aprende nadando, pues a filosofar se aprende filosofando. ¿Sí? Y eso supone un filosofar siempre con otro, en este caso el autor, y también en nuestro caso, en el momento en que les conceda la palabra para la actividad o para más bien la intervención que voy a requerir de cada uno de ustedes. Pero también recuerdo yo que en la sesión anterior alguien decía, preguntaba en el chat, profesor, ¿qué es la dialéctica? También a través del diálogo, y no solo a través del diálogo en cuanto texto, sino también a través del diálogo con el autor del texto, eh, una lectura atenta nos va a permitir eso. Por un lado, saber qué es la dialéctica, ¿sí? Cuál es el sentido que tiene, en este caso, para Platón la dialéctica. Pero también nos va a permitir a nosotros hacer filosofía a través de la dialéctica, ¿sí? Entonces, a manera de introducción, quería llamar la atención sobre esos aspectos. Ahora bien, aparte de este momento del saludo y de introducción al encuentro, mm, vamos a hacer un ejercicio participativo en el que, bueno, pues muy respetuosamente quien desee participar deberá pues activar tanto el micrófono como el video, y vamos a hacer una discusión en torno a lo siguiente. Quienes hayan hecho, digamos que toda la lectura, por favor nos comparten cuántos argumentos encontraron. ¿Sí? Vamos a empezar por ahí. Eh, ¿Cuántos argumentos pudimos reconocer en esa discusión? Porque en la primera sesión hablamos del problema, hablamos de las posturas o de las tesis del autor, y en este caso tenemos que entrar a reconocer cuáles son esos argumentos que permiten o bien hacer una
consistente una tesis, o bien encontrar sus debilidades y por tanto reformular esos argumentos. Entonces, a partir de este momento tienen habilitados sus micrófonos, habilitan el video y pueden habilitar el micrófono quien desee participar. Solamente no hay necesidad de entrar en el detalle, estos son y yo lo comprendí así, así, así. No. Por ahora, digamos, ¿cuántos argumentos encontrar? Adelante, Angélica María. Un cordial saludo. Muchas gracias por su participación. Buenos días. Bueno, mi nombre es Nelly Patricia Bautista, estoy en el computador de Angélica María. Yo encuentro ahí argumentos como el de los contrarios, de que una cosa nace de su contrario. Encuentro el argumento de la reminiscencia, de que el saber siempre es un recordar algo que se vivió antes. La oposición también de los contrarios, es uno, no es el otro. Sí, y de la reencarnación, como de volver, de que las almas nunca mueren y siempre van a volver a renacer. Esos son como los argumentos que encontré ahí. Compañerita, ¿terminó de hacer toda la lectura o no, digamos que le fue Toda, suficiente? toda, yo la leí toda, Perfecto. pues digamos los argumentos de manera general, ¿no? Genérico, Sí, lo que estoy hablando, sí. perfecto. Excelente. Muchas gracias. Eh, ¿Me recuerdas para renombrarte, por favor? Nelly Patricia Bautista. Bueno. Tú eres estudiante, ¿verdad? Egresada de hace Perfecto. muchos años. Oh, qué bien. Nelly con doble L e Y, ¿verdad? Sí, señor. Nelly Bautista. Perfecto. Así nos podemos tratar con más confianza y respeto. Mil gracias, Nelly. Muy amable. Bueno, gracias. Adelante, Brian. Tienes la palabra. Buen día, profe y compañeros. De la lectura para el día de hoy, yo identifiqué por lo menos 6 argumentos. El primero es los procesos generativos a partir de las dualidades o de los contrarios. El segundo es las relaciones causales y los insumos para que la causa sea causa. El tercero, el argumento de la inmortalidad, que es transversal a todo el diálogo. El cuarto, la contrariedad y la aceptación de lo contrario en sí y de lo contrario simplemente por forma o por lo real, lo del mundo de lo tangible. La reminiscencia y el saber y la temporalidad ubicada desde una perspectiva esférica y otra recta. Eh, ¿Terminaste, Brian? Vi que se desactivó el micrófono. ¿Sí? Disculpe, profe, sí, esos son los 6 argumentos solamente mencionados. Perfecto, sí, claro. Perfecto. Muchas gracias, Brian. Hay como una subasta. ¿Quién da más? Profesor, adelante. Hola, Einar, compañeros y compañeras, ¿me pueden confirmar si me ven? Es que estoy desde el celular. Perfecto, Felipe. Te vemos y Ah, te escuchamos muy bien. listo, perfecto. Primero que todo, pues es la anterior sesión no pude estar por razones ajenas a mis intencionalidades, pero he tratado de desatrasarme. Primero que todo, agradecer por este espacio. En relación a la lectura, a mí me parece importante varios elementos que me han parecido al margen, que me parecen interesantes para tener en cuenta. Primero que todo, me parece interesante cuando al comienzo casi del diálogo
este Fedón está nombrando cada uno de los participantes que estuvieron en esas horas antes de la muerte de Sócrates y comienza a nombrar a quienes estuvieron, entre ellos Apolodoro, estaba Hermógenes y demás. Y me parece un juego estilístico muy interesante que no tenemos que pasarlo por alto cuando dice, y algunos otros del país. Platón estaba enfermo, según creo. Entonces ese juego también narrativo entre la enfermedad como una experiencia frente a la muerte me parece interesante a tener en cuenta. Otro para seguir relacionado con las dicotomías, con los opuestos que estaban comentando los dos compañeros anteriores, me parece también interesante cuando ya abren la celda, entre comillas, de Sócrates y cuando él hace una relación entre el placer y el dolor. Esa relación también me parece sumamente importante que posteriormente, ya muy entrado el siglo XX, lo tomaría Lacan con el concepto de goce, pero ya Platón con el Sócrates histórico estaba asumiendo esa dicotomía entre los cuales lamentablemente Cebes lo interrumpe y no se puede desarrollar más la idea. Y otro elemento también que quiero, entre los primeros que tengo, es la relación del sueño también con la inmortalidad o el sueño como mecanismo para poder de alguna manera comunicarse con los dioses. Cuando este Sócrates comienza a justificar el por qué comenzó a hacer poesía o música, como lo decían anteriormente, la música era representada como todas las artes que se pudiesen hacer y comienza a expresar que el sueño es un mecanismo por el cual los dioses se comunican frente a él y se veía hasta cierto punto obligado a hacer filosofía como tal. Entonces, quería hacer hincapié en esos dos elementos. Uno, la dicotomía, como lo comentamos, los opuestos, como lo comentaron los compañeros anteriormente, que pues, ayuda como que a argumentar más. Dos, ese Platón ausente de la narración es bastante interesante. Y tres, todo lo que tiene que ver con la interconexión de los sueños como forma de relacionarse con los dioses y por ende con cierta, llamémosla, atemporalidad frente a la muerte. Gracias. Muchas gracias a vos, Pablo Felipe, porque realmente son muy significativos todos esos elementos que tú desde la filosofía, desde la literatura, desde unos diálogos con otras posturas y con otros autores alcanzas a advertir allí y que de pronto en la sesión anterior no hubiesen sido suficientemente expuestos y por tanto pues ese ejercicio, mientras más claridades tengamos sobre el contexto, sobre la situación, no solamente narrativa, sino también existencial, pues ganamos en claridad para poder abordar ya en lo que concierne a la parte dialéctica, a la parte filosófica. Gracias, Pablo Felipe. Doña Yolanda, adelante, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, como lo dijeron los compañeros anteriores también, de los argumentos se saca la inmortalidad del alma, nunca morimos, siempre recordamos, aunque en el momento de nacer no tengamos presente muchas cosas, pero lo que vamos viviendo es un recuerdo de lo que alguna vez vimos. También tenemos el proceso genético de la dualidad. Lo que era frío ahora es caliente, lo que nace muere, eso. Y el mito de la inmortalidad del alma. También tenemos el canto de los cisnes. Dice que ellos se alegran y cantan cuando se sienten en peligro porque saben que van a ir a un sitio mejor. Leí la lectura completa, pero más o menos resumiendo, esto es lo que me llamó más la atención. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doña Yolanda, por su intervención, por su contribución, por esas lecturas juiciosas que han realizado en torno a los textos sobre los cuales nos vamos a detener. Bueno, entonces, después de esta segunda parte, voy a empezar. Recuerden que esto inicialmente es un club virtual de lecturas filosóficas y que por tanto es menester tener la mayor claridad sobre lo que dice el texto, sobre lo que dice el autor.
Por tanto, lo que yo les voy a compartir para hoy, pues hará parte más bien de comentarios no muy desarrollados, no se hace una hermenéutica muy amplia, sino más bien ganando claridad en la lectura, porque solamente a partir de tener claridad sobre lo que nos está diciendo el autor, es posible que yo pueda decir algo después respecto a ese ejercicio. Eh, Vamos a ver si vamos a coincidir entre los argumentos que encontraron y los que yo encontré y que me permito compartirles en este momento. Me confirman, por favor, si me están viendo bien ahí el texto o le pongo más zoom a la pantalla. Perfecto, Edwin, muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces, la inmortalidad como horizonte de comprensión de la muerte. Platón, Fedón 69, 115. Para dar tránsito al cuerpo de la argumentación del Fedón y continuidad a nuestro ejercicio de lectura atenta y cordial, amabilidad, afabilidad y afecto, encontramos allí en Fedón. En esta segunda sesión es necesario recapitular algunas ideas correspondientes a la primera parte, en la que considerábamos la formulación del problema y de los postulados fundamentales, y que exponemos en los siguientes términos. La muerte es algo y consiste en la separación del alma del cuerpo, dado que el cuerpo es un límite para la adquisición de la sabiduría, ya que los sentidos engañan. No es propio de un verdadero filósofo cultivar los placeres del cuerpo, sino los cuidados del alma y el desocultamiento del ente a través de la reflexión mediante la inteligencia. Por tanto, los que filosofan rectamente se ejercitan en el morir y por ello son valientes y toman distancia del dominio del cuerpo y por ello cultivan la templanza. Eso, digamos que recapitulando toda la sesión anterior. El problema del alma y la inmortalidad es puesto en discusión por Cedes, quien recoge una larga tradición de la comprensión de la muerte como soplo, hálito, agregando a la cuestión su persistencia para siempre y conservación de sus facultades después de la muerte, asunto que raya entre la persuasión y la fe. Primer argumento. El doble proceso genético. Las almas persisten, ojo a esos verbos, las almas persisten porque del Hades llegan las almas a aquí, tanto como las de aquí a allí, pues todos los seres se originan de su contrario. Aunque enumeran muchos ejemplos, no se pierde de vista el problema central, el vivir, morir, revivir en un movimiento cíclico y no rectilíneo. Segundo argumento, teoría de la anamnesis o reminiscencia. Ven que ahí hay otros diálogos en los que se podría profundizar más sobre ese argumento. El aprender no es realmente otra cosa sino recordar. Pero, ¿qué es una reminiscencia? En el ejemplo de Fedón 73 CD encontramos que es un proceso mental por el cual reconocemos una cosa ausente, en el caso del ejemplo, uno de los ejemplos que dan allí, el dueño, a partir de una presente, de la lira. Una cuestión en el fondo relacional, asociativa, del mismo modo como un martillo a la mano lo asociamos con el clavo, con la tabla, con el mueble, con el taller. Una intuición, ennoia, una intuición previa, un captar con la mente que se completa luego, ojo a este que se completa luego, cuando se tiene experiencia de la cosa en cuestión, pero también la experiencia de algo que ha caído en el olvido,
ya por perderlo de vista o por el paso del tiempo, así como de lo semejante y diferente. Tercer argumento, las ideas innatas. Por los sentidos tenemos impresiones de las cosas por su semejanza o desemejanza, mas no de lo igual en sí mismo que existe al margen de ellas y por tanto algo distinto. Ahora bien, aunque por la intuición insuficiente de cosas iguales podemos tener noticia de lo igual en sí, es necesario que de modo a priori, previamente, antes de nacer, hayamos visto o percibido lo igual. Desde que nacimos, intuimos cosas, colores, sonidos, sabores, texturas, pero antes de nacer es necesario haber adquirido y no olvidado el conocimiento de lo bello, lo bueno, lo justo y de todo lo que decimos lo que es. Así, el saber vendrá a ser guardar el conocimiento de algo, qué es y dar razón de ello. Y si cae en el olvido, recuperarlo, recordarlo mediante el aprender. A esta altura de la discusión, Sócrates Platón establece idéntica necesidad entre la preexistencia de todo lo que es o la realidad en sí misma y el alma. Cuarto argumento, el proceso de descomposición de las cosas y la subsistencia del alma. Todo lo que es compuesto tiende a su descomposición, en contraste con lo simple. A lo compuesto corresponden las cosas que en distintas formas están expuestas a condiciones diversas. Entre tanto, las simples no solo son idénticas siempre, sino que se encuentran expuestas a iguales condiciones, como la entidad, no ente en sí mismo, posibles de captar solo con la razón, ya que no son objetos sensibles. Como conclusión provisional, llegan a la división de lo invisible, la entidad, y lo visible, lo sensible, ubicando en lo primero al alma y en lo segundo al cuerpo. En cuanto al alma, cuando a través del cuerpo toma nota de las cosas sensibles, siente perturbación y vértigo. Al contrario, cuando medita, se halla consigo misma, tiene visión de la entidad pura, se ve libre de extravío, se halla en casa. Una conclusión radical se expone en los siguientes términos: que el alma es lo más semejante a lo divino, inmortal, inteligible, uniforme, indisoluble, que está siempre idéntico consigo mismo, mientras que, a su vez, el cuerpo es lo más semejante al humano, mortal, multiforme, irracional, soluble y que nunca está idéntico a sí mismo. Así las cosas, dado que el cuerpo entra dentro de lo compuesto, tiende a disolverse, mientras el alma a lo simple y por tanto a persistir. Persistir, no olvidemos ese. Sin embargo, cuando se da una cierta comunidad del cuerpo con el alma, ésta se hace connatural a él, tornándose pesada, terrestre, visible, errática y errante, encarnándose pues en lo que le es semejante, las inmoderadas en las bestias, las injustas en los animales rapaces, mientras que las cuerdas y justas al dominio de lo cívico y civilizado, como las abejas, las hormigas, los seres humanos, y las que han filosofado a lo divino. A pesar de la plausibilidad de los argumentos, los interlocutores entran en un segundo momento de contraargumentación. Entonces, hasta aquí hemos he reseñado
los argumentos fuertes, ¿sí? No me he detenido en el detalle de los ejemplos y de las evidencias, sino en la estructura argumental. A partir de acá ya empieza a generarse una contraargumentación. Y esa contraargumentación obviamente no se puede perder de vista y que de pronto no fue reseñado por los compañeros que hicieron su intervención, y que es necesario entonces que tengamos en cuenta de qué manera estos argumentos anteriores empiezan a ser revisados, a ser refutados, a ser corregidos, a reformularse. Llama la atención el camino ofrecido por Simías. Dada la dificultad o imposibilidad de saber claramente acerca de estos temas y que es cobardía desistir de ellos, quedan las siguientes vías. A. Descubrirlos por sí mismo. B. Aprender de otro cómo son. Y C. Tomar la mejor explicación y la más irrefutable y mediante ella surcar la existencia a falta de otro medio seguro o alguna revelación. Es muy importante esos detallitos, como bien lo advertía ahora el compañero Pablo Felipe. Hay cuestiones que, si bien no hacen parte de la estructura fuerte de la argumentación, son detalles que nos dan a nosotros también unos elementos, unas pisticas que, insisto, hay que tenerlos en cuenta. Sin más digresión, atendamos la exposición de Simías de un argumento que prácticamente se balance en ristre contra el cuarto argumento, es decir, en este caso, el proceso de descomposición de las cosas y la subsistencia del alma. Esto último, supuesto por Sócrates, como probado con el primer argumento llamado aquí el doble proceso genético o también existencia de los contrarios. Con el alma sucede lo mismo que con la armonía y la lira y sus partes. La armonía es invisible, incorpórea, hermosa y divina. La lira y sus cuerdas, en cambio, son visibles, corpóreas, compuestas y estropeables. ¿Dónde preexiste la armonía antes de ensamblarse la lira? ¿O dónde pervive cuando ella se estropea? Aquí la armonía no es tanto en términos de sonoros, musicales, si se quiere, sino el ajuste, ¿sí? Porque armonía en griego no solo es lo que para nosotros sería la armonía musical, sino también el ajuste, la articulación propicia de las cosas. ¿Sí? No es la armonía ella misma el ajuste que propician sus partes, del mismo modo como se advierte una similitud entre la armonía y el alma, también sucede con la lira y el cuerpo, cuya armonía se debe precisamente a la combinación, tensión y ajuste de todas sus partes. Así las cosas, de la misma forma como a falta de ajuste en las partes de la lira no hay armonía, cuando en nuestro cuerpo no hay la perfecta combinación y tensión, falta el alma. Dicho con la contundencia de Simías, si alguno considera que el alma, siendo una combinación de los factores existentes en el cuerpo, en lo que llamamos muerte, perece la primera. Como podrá leerse más adelante, por más bella y divina que sea el alma, por ser como un tipo de armonía, perece una vez destruida la lira y sus cuerdas. Esta es la contraargumentación de Simías. También para Cebes, no es la preexistencia del alma lo que genera conflicto, sino la subsistencia de esta luego de la muerte. ¿Sí? Al menos hay un acuerdo inicial y es que el alma preexiste. Lo que genera discusión, lo que entra en litigio es la subsistencia. Después de que el alma abandona el cuerpo, ¿qué pasa con él? El símil mediante el cual expone
el contraargumento es el del tejedor, alma, y su manto, cuerpo. Si bien el alma es más fuerte y duradera que el cuerpo, como el género hombre lo es al tejido, no es admisible sostener que el tejedor no ha fallecido porque su manto está intacto, ya que podría estar vistiendo cada vez, reencarnación, un nuevo manto, cuerpo como construcción del alma. Ojo a esta idea también, que está ahí como en el trasfondo y sobre el cual digamos que no es el lugar entrar en el detalle. Condición esta que no sería suficiente para sostener la subsistencia del alma, ya que ésta podría también deteriorarse con el uso en diversos cuerpos. A su vez, un cuerpo incorrupto no prueba un alma inmortal, ya que aquel bien podría ser producto de una encarnación reciente, aunque el último de muchos gastados por una larga existencia del alma, que también estaría finalmente destinada a extinguirse por combustión o desgaste. Miren ya cómo digamos que a lo que parecían ser unos argumentos tan sólidos en los que parecía que todos coincidieran, luego empiezan a surgir otras cuestiones y a través de los ejemplos de la música en Grecia era una cuestión fundamental en la cultura, lo mismo que el ejemplo del tejedor y el tejido, ¿sí? Entonces Platón acude a esos ejemplos de la vida cotidiana para explicar una cuestión que parece ser sumamente difícil de asimilar de primer golpe. Sano es preguntar, ahora con Epicrates, la pregunta que formula Enfermo. ¿A qué discurso ya vamos a dar crédito? Pues tan convincente como era el argumento que Sócrates formulaba, ahora ha caído en la incertidumbre. Cuidándonos de hacernos misólogos, porque no se puede padecer mayor mal que el de odiar los razonamientos o argumentos, descentrémonos de nuestras seguridades, tomemos distancia y cultivemos la apertura hacia otros argumentos. También es menester evitar ser como la multitud, que de cualquier modo y sin rigor, ora toma algo por verdadero, ora por falso, o como los de las cosas, los pensamientos, o como los que de las cosas y los pensamientos niegan cualquier necesidad de fundamento, rechazando resentidamente a los argumentos más que a la impericia de sí mismos. Paréntesis. Traje a colación este párrafo porque pareciera que también nos estuvieran hablando a nosotros. ¿Sí? Cuando hablamos de por verdad, ¿sí? Cuando hablamos de que hoy pareciera ser que la opinión toma más fuerza que el argumento, que el razonamiento, ahí en esta misología pudiese advertirse una especie de, en términos actuales, para no caer en anacronismos, de posverdad. Bien. Retomando la argumentación, Sócrates invita a sus contertulios a una revisión de los argumentos expuestos, empezando por el que hemos señalado como segundo, esto es, teoría de la anamnesis o reminiscencia, en el que todos coinciden en mantener su fuerza, quizá porque este se refiere a la preexistencia del alma, mientras que el asunto en litigio es la subsistencia de ésta. Sin embargo, en el contraste con la posición de Simmias, se empieza a reconocer que entre la teoría de la reminiscencia y la de la armonía como una cosa compuesta, lira y sus partes, y el alma como cierta armonía, ajuste o tensión, a posteriori de las partes del cuerpo, no hay consistencia lógica, que hay una contradicción entre el alma como recuerdo preexistente, como lo que es, y el alma como armonía o ajuste, que como hemos visto en la lectura, es a posteriori. Esto tiene consecuencias, ya que, como se verá más adelante, si se admite que el alma preexiste, guía, y si se admite que el alma es ajuste, es guiada. Ojo a eso también.
De la reelaboración de la posición de Cebes, el alma preexiste en algún lugar, que es algo duradero, mas no inmortal, porque después de tanto ir a cuerpos por fin se destruye, no subsiste en definitiva. Por parte de Sócrates, se sigue la exposición de la investigación sobre la causa, aitía, por qué y para qué, o causa final, de la generación y corrupción y de lo que existe. En la exposición de la primer singladura o método para investigar el asunto de las cosas, Sócrates empieza por doctrinas cercanas a los presocráticos, incluso a los jónicos, para luego afirmar que le fue necesario desaprender y abrirse a otras posturas como la de Anaxágoras, en quien creyó inicialmente haber encontrado una doctrina sólida respecto a la causa como inteligencia ordenadora y gobernadora del mundo. Sin embargo, salió defraudado. Paréntesis, antes de continuar. La aitía, al menos, digamos que en estos pensadores clásicos, digamos que como causa, en los manuales de filosofía y de pronto en los diálogos que tuvimos en el bachillerato o en la universidad, se nos daba a entender que la causa, pues efectivamente era aquello a partir de lo cual y en virtud de lo cual algo tenía existencia, tenía un orden, pero que pareciera que eso que devenía de esa causa tomase tal independencia de tal modo que pues no había una relación entre la causa y lo causado. Es menester rescatar esa concepción de causa, no solo como aquello a partir de lo cual y en virtud de lo cual algo es, sino que sigue siendo, es decir, sigue estando gobernada de alguna manera. Como segunda vía, Deuteros Plus, esta expresión la va a retomar luego, expresión no, más como procedimiento, lo va a retomar luego, por ejemplo, Nietzsche. ¿Sí? Como segunda vía o recurso de investigación sobre la causa que le diera la seguridad buscada, el bien. La concesión de que existe lo bello en sí, lo bueno, lo grande y todo por el estilo, es la hipótesis a través de la cual se quiere demostrar que el alma es inmortal y en este sentido tanto preexistente como subsistente. Tomando por ejemplo conductor a lo bello, Sócrates indica que cuando contemplamos algo bello es porque esto participa de lo bello en sí, que no es bella en virtud de alguna otra cosa, sino la presencia, comunicación o la presentación en ella en cualquier modo de aquello que es lo bello en sí. Y así, con las otras cosas, hasta llegar a la conclusión fuerte de que las ideas existen en los entes que participan de ellas. ¿Sí? Recordando el primer argumento llamado doble proceso genético o generación de los contrarios, se buscó aclaración, dado que inicialmente se había establecido que de lo pequeño nace lo grande y de este lo pequeño. Sócrates llama la atención al advertir que la situación actual de la argumentación no es la misma de ese entonces. Miren cómo o sea, ese juego dialéctico de revisión de los argumentos, de sus debilidades, de comprender que hay argumentos en un nivel y que obviamente hay otros argumentos que se corresponden a otro nivel y que no se pueden mezclar esos niveles. Todo ese ejercicio es lo que nos está enseñando a nosotros a filosofar en términos dialécticos. Sócrates llama la atención al advertir que la situación actual de la argumentación no es la misma de ese entonces, toda vez que una cuestión es afirmar que una cosa nace de su contraria y otro asunto que de lo contrario en sí pueda nacer lo contrario en sí. Lo contrario jamás será contrario a sí mismo. Miren que estamos en el neutro, ¿sí? No está diciendo algo, no está diciendo una cosa, sino lo contrario en sí jamás será contrario a sí mismo.
que en definitiva se trata de dos niveles de realidad como el fuego, la nieve, el 3, y lo caliente, lo frío, lo impar. Ahí hay dos niveles de realidad. El fuego, lo caliente y el 3, y lo caliente, lo frío y lo impar. Así, lo impar no admite lo par, pero tampoco el 3, que si bien no es contrario al número 6, tampoco lo admite por ser aquel, el 3, impar y este, el 6, par. De tal modo que no solo A, ojo a esto, lo contrario jamás será contrario de sí mismo, sino que B, hay ciertas cosas que, no siendo contrarias a otras, también se excluyen. Como colofón, encontramos el argumento del alma como principio de vida. De todo lo dicho, podemos destacar sus principales elementos. Primero, el alma en cuanto tal siempre es fuente de vida. Segundo, lo contrario a lo que siempre trae vida, en este caso alma, es la muerte. Por tanto, tercero, lo contrario de la vida es la muerte. Ahora bien, si de acuerdo con A, es decir, lo contrario jamás será contrario de sí mismo, insisto, miren este neutro, no está diciendo X cosa, ¿sí? Está diciendo lo contrario en sí mismo, jamás será contrario de sí mismo. El alma, vida, no puede admitir en sí la muerte. Y de acuerdo con B, hay ciertas cosas que, no siendo contrarias a otras, se excluyen. Lo que no admite lo mortal es lógico admitirlo como inmortal. En consecuencia, el alma no solo es inmortal, lo que la haría preexistente, sino también indestructible y por tanto subsistente. Hasta aquí termina la reseña, los comentarios sobre esos argumentos. Entonces, voy a dejar de compartir para entrar a otro momento de interlocución, a otro momento de diálogo, y es a partir de esta exposición, entonces, ¿cuántos argumentos podemos reconocer más o menos en total? 4 inicialmente. La contraargumentación llevada a cabo por Simías y Cebes, el ejemplo de la lira y sus partes, y la armonía y el tejedor y el tejido, y finalmente el argumento, digamos que ya con el que prácticamente, según el diálogo, queda demostrada la existencia, perdón, la inmortalidad, entendida no solo, recuerden que el asunto ahí era de que no solo el alma preexiste en algún lugar antes de llegar al cuerpo, sino que una vez el cuerpo fallece, pues subsiste a la muerte del cuerpo y que va al Hades en el mejor de los casos. Entonces, está habilitado para que cada uno de los que deseen intervenir levanten la mano. Recuerden que para levantar la mano, estos momentos en reacciones, en la parte inferior, levantar la mano. En lo posible, por favor, habilitar la cámara. Y en estos momentos tiene la palabra Brian. Adelante, por favor, Brian. Muchas gracias, profe. Yo quisiera dar un argumento o comentario frente a este tema del alma como principio de vida. Y como usted presentaba su corolario, lo contrario del alma es la muerte y lo contrario de la vida es la muerte. Quisiera comentar este punto y es en los siguientes términos. Al principio del diálogo,
en el FEDON se nos presenta el concepto de cuerpo como prisión, el cuerpo como prisión del alma e incluso como límite para que el alma pueda filosofar. Pero cuando vemos el argumento bajo el cual Sócrates trata de rebatir el contraargumento que se le presenta en términos del alma como armonía, él ya no nos presenta el cuerpo como prisión, sino que nos presenta el cuerpo como instrumento, el cuerpo como instrumento del alma. En ese sentido, esa variación de prisión a instrumento para mí tiene mucho sentido. Y es que la prisión, entendida desde su concepto, no puede ser vista como algo subordinado al prisionero, sino todo lo contrario, el prisionero subordinado a la prisión, porque la prisión, atendiendo al concepto desde el cual la abordemos, podría ser una prisión resocializadora, una prisión de adiestramiento, o como aquí lo podemos ver, una prisión como espacio de purificación. Pero entonces hay que diferenciar bien los conceptos bajo el cual tratamos de aprender ese concepto. En ese sentido, paso al de la relación causal o el nexo causal entre el alma y la vida y paralelamente el proceso de generar la vida a partir de la muerte, porque la muerte implica el cese de una existencia corpórea. Entonces, la muerte pone fin a la existencia del cuerpo y daría como principio la vida, pero al admitir ya que la vida es, es dada por el alma, que el cuerpo sin el alma no tiene vida, entonces eso implicaría decir que la muerte genera el alma y darle un principio de existencia al alma a partir de la muerte del cuerpo. Y para mí ello no es así, porque allí encontramos bien diferenciados los conceptos de relación causal y del insumo para que la causa sea causa. Entonces la muerte no daría como causa la vida, sino que la muerte, el proceso genérico o el proceso de generación posterior a posteriori que se produce es un proceso de creación del insumo para que la causa sea causa, el insumo para que la vida pueda, para que el alma pueda ser causa de la vida, completar esa vida, porque la nueva vida que se genera a partir de la muerte es solo un proceso biológico de generación del cuerpo, pero sin el alma no sería vida. Entonces, no acepto bajo este argumento que de la muerte se genere la vida, porque la vida está precedida del alma, sino que se genera el insumo para que la causa, el alma, sea sea en verdad causa de vida. Y así seguimos con el discurso de instrumento del alma más que de prisión. Pasando por allí, entonces, la inmortalidad del alma que se pretende argumentar allí en el FEDON, la inmortalidad se opone a lo finito de algún modo. Y cuando aceptamos que el alma está en una perspectiva siempre circular, donde da el giro completo y vuelve a encontrar un depositario, un cuerpo para continuar su ejercicio filosófico y su eterna peregrinación, lo que entendemos es que el alma tendría cierta suerte de finitud, no tanto en inexistencia o existencia, sino en número de almas que habitan el Hades, porque bajo qué contexto aprenderíamos el argumento de la generación de un alma nueva. ¿Cuándo se generaría un alma nueva si la existencia, bajo el argumento de Sócrates, está precedida de la inexistencia? Entonces la generación de un alma nueva se derivaría de la inexistencia, que sería un argumento de finitud del alma y contrario a la eternidad, se opondría a ella, o el alma simplemente es expresión divina y puede generarse a partir de un contexto diferente al de las dualidades y algo que no tendría, por supuesto, un contrario, que sería una expresión divina creadora de almas, porque si no, las almas serían finitas en cuanto a número y los depositarios, que son los cuerpos, al ser exponencialmente en un crescendo, causaría un problema en cuanto al número de almas que debe ocupar cada cuerpo para ser dadora de vida. Tendríamos que ocuparnos también del problema de la existencia del alma. Entonces,
Este argumento más o menos es el que presentaría, profe, frente a esa relación del alma como dadora de vida y la vida como dual a la muerte, el proceso que se genera a partir de la muerte para dar vida. Entonces no comprendo la muerte como el proceso del cual deriva la vida o la causa de la vida, sino la muerte como un proceso que genera el insumo para que la causa sea causa, para que el alma en verdad sea causa de la vida, pero no es la real causa la muerte. Muchas gracias. Gracias, Brian. Bueno, hay varias cuestiones que es necesario no perder de vista para mantenernos en el nivel de la argumentación del diálogo. Ahora, las cuestiones que Brian formula efectivamente son sumamente significativas, sobre todo cuando advierte, por ejemplo, en la última parte de su argumentación, de cómo se justifica la existencia de una nueva alma. ¿Sí? Si pareciera ser que en el fondo el asunto este sería como una especie de círculo vicioso de tantas muertes, cuántas vidas, tantas muertes, etcétera, etcétera. Pero recordemos que, por un lado, el contexto son estas doctrinas pitagóricas, ¿sí? Que ese es el a partir del cual Platón empieza, es una perspectiva, lo que en términos actuales podría uno formular como el marco teórico, ¿sí? La perspectiva teórica a partir de la cual Platón empieza a revisar, en este caso, su postura, que en definitiva es el asunto, la teoría de las ideas. Recuerden que ya el diálogo Fedón está en el nivel de los diálogos de madurez, no juventud, no vejez, sino madurez, que efectivamente habría que entrar a discutir también si esa, digamos que aceptada, esa común aceptada negación del cuerpo, en términos de tradición, no sería menester matizar, revisar, porque pues efectivamente, como Brian lo advierte, al menos hay dos comprensiones de esa relación alma-cuerpo. ¿Sí? Es necesario retomar, por un lado, que el alma es alma del cuerpo, ¿sí? Que en tanto que principio de vida es principio de movimiento del cuerpo, y que, digamos que lo que en algún momento se piense como el cuerpo como cárcel, como tumba, pues no habría que afirmarlo en términos tan categóricos, porque, insisto, es la perspectiva a partir de la cual Platón empieza su formulación, sus argumentaciones, toda vez que en la cultura griega también, pues, a ver, si el cuerpo fuese tan aceptado como, en un sentido tan peyorativo como tumba, como cárcel, no hubiese tenido sentido la gimnasia, por ejemplo. ¿Sí? No hubiese tenido sentido en la escultura las formas como representan el cuerpo. ¿Sí? Lo hubiesen representado de una forma fea.
y todo lo contrario, son formas perfectas, ¿sí? El asunto no es satanizar o demonizar el cuerpo, sino la relación con él. ¿Qué es lo que está en juego? Sería precisamente qué tipo de relación es la que se da entre el alma y el cuerpo. Por ejemplo, ¿quién guía y quién es guiado? ¿Sí? Recuerden, gracias Julio César por el, recordarme lo de la asistencia. Recuerden los ejemplos que dan, ¿sí? Cuando un alma tiene una relación de eh, subalterna respecto al cuerpo, esa relación o más bien ese proceso de encarnación, unas en animales rapaces, otras en seres más organizados, ¿sí? Eso también es necesario como no perderlo de vista, porque hay que hacerle justicia, digamos que a Platón en el sentido de, es que Platón desprecia el cuerpo. Si hubiese sido así, de ese modo tan categórico, en su academia la gimnasia no hubiera sido una parte fundamental. En ese proceso de la argumentación, em, recuerden que lo que está en litigio, o sea, a mí me parece que lo que formula Brian nos pone en un nivel de discusión que sería necesario, digamos, que volverlo a retomar incluso en otro espacio, pero que si, digamos que si nos ajustamos al hilo de la argumentación, del diálogo, ¿sí? Lo que está en litigio, insisto, no es tanto que el alma preexista, que existe en algún lugar, antes de incluso porque Buenos días. sí, adelante. Qué, qué pena, lo explico rapidito. Si aparece ese mensaje, ¿no? Como que, oye, ya respondiste, pero le das volver de nuevo, cambias la fecha y registras la nueva asistencia. Así lo hice yo. ¿Sí? Como porque quedara el registro en el navegador de que ya has hecho el proceso, pero le das, cambias fecha y lo envía y ya el formulario lo toma como un segundo registro con una fecha diferente. Gracias. Eso para no escribir. Gracias, Edwin, por esa claridad. Este, sin perder el hilo de la argumentación, entonces, lo que está en litigio, lo que está en discusión, no es tanto la preexistencia, ni el proceso de generación de nuevas almas, ¿sí? Sino lo que está en litigio, insisto, en el contexto del diálogo, incluso cuando advertíamos al principio ese problema del suicidio, de si era lícito, de si no era lícito, de en qué forma el filósofo debe aprender a morir, ¿sí? En definitiva, el problema mayor que se advierte en esa discusión es la subsistencia, es decir, ¿qué pasa? Recuerden que Sócrates está próximo a morir. Entonces, por un lado, ese momento de serenidad, digamos que le da a sus interlocutores una sensación de paz, ¿sí? Sin embargo, también hay una inquietud porque pues uno, digamos que en términos humanos también podría formular, bueno, ¿y qué va a pasar pues con este tipo? O sea,
este tipo tan genial mm, va a quedar aquí ya, una vez beba la cicuta, va a quedar, o sea, esta fue toda su vida, ¿sí? Digamos que la existencia en términos generales, la existencia se va, digamos que a perder de este genio, eh, tiene sentido haber vivido como Sócrates vivió, y entonces cuando ya la cicuta haga su efecto, el cuerpo entonces el alma, ¿sí? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va a, a coger? Entonces, el problema es la subsistencia, ¿sí? No, no están, digamos que, formulando la pregunta de cómo es el proceso de una generación de un alma, teniendo en cuenta que las almas preexisten, ¿sí? Si, por ejemplo, en el caso de Ceres, que es el que dice que en algún momento el alma, digamos que por tener otro carácter más elevado que el cuerpo, esta se va ensamblando, se va articulando a tantos cuerpos que en algún momento de tanto usarse ella misma en diferentes cuerpos, eh, se va a gastar, ¿sí? Como decimos coloquialmente, tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se revienta, tanto se usa el alma en diferentes cuerpos hasta que en algún momento ésta muere, pues efectivamente es eso, ¿sí? Es, no es el nacimiento de una nueva alma, sino de qué manera esa alma subsiste. Y en definitiva, es la amistad la que está reclamando, bueno, si se admite esa subsistencia del alma, que va al Hades, pues yo como amigo de Sócrates no voy a temer morir porque cuando vaya al Hades, allí me lo voy a encontrar. ¿Sí? Miren el juego argumentativo también, no solo en términos lógicos, sino también incluso existenciales. Para mí es un consuelo saber que cuando yo me muera, me voy a encontrar con este tipo allí, ¿no? Esa digamos que podría ser como pero Brian, mira, hay una cuestión fundamental. Mm, celebro mucho que tú en la calidad de, de- de abogado empieces a revisar esas argumentaciones desde otras perspectivas, porque eso en definitiva es la ganancia que nosotros vamos a sacar de acá, ¿sí? Que con las diferentes lecturas, con las diferentes perspectivas, vamos a advertir cosas que no habíamos advertido. Hoy Felipe llamó la atención sobre tres elementos, tú llamas la atención sobre otros elementos y en definitiva es el diálogo, ¿sí? El dialogue, el a través del diálogo, a través de esa amistad filosófica, de esa lectura del diálogo con el texto, del autor, entre nosotros, cómo pues vamos a ganar mucho más comprensión, en mucho más claridad sobre el diálogo. Le voy a dar la palabra a Nelly y nuevamente le doy la palabra después de Nelly a Brian. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, tomando el consejo de hacer extensiva o de aplicar estas lecturas a la vida, al trabajo que hacemos, a mí me llama mucho la atención el tema del conocimiento. Aquí se habla de reminiscencia, del conocimiento de las ideas innatas, las teorías de cognición, que son siempre basadas desde un principio positivista, habla de que la persona aprende a través de la percepción, de la imitación, la influencia y bueno, los accidentes de vida, toda la experiencia. Pero de ninguna manera, en ninguna teoría explica ese tema de las ideas innatas, cómo la persona aprende a entender, digamos, lo que es justo, lo que es bello, sin necesidad de una explicación. El niño lo tiene natural, qué es bonito y qué no es bonito, qué es justo,
lo tiene de una manera muy natural. Entonces, de todas maneras, las ciencias, todas las ciencias se supone que se sustentan sobre la filosofía, pero aquí falta ese enlace de cómo explicar ese conocimiento tan humano, como por ejemplo el lenguaje, cómo el niño puede aprender una cantidad de palabras. Cuando se tiene un referente físico, como decir mesa, entonces aprende a decir mesa, pero cuando no se tiene el referente, el niño lo entiende. Pórtese bien, no llore, no haga pataleta, bueno, una cantidad de cositas, y el niño va procesando eso de una manera tan rápida. El lenguaje es una de las cosas más complicadas de aprendizaje y se hace de una manera muy, muy veloz en los primeros años de la vida del ser humano. No lo explican muy bien las teorías cognitivas porque todas se basan en el positivismo. Entonces, como que se rechaza o no se tiene en cuenta ese aporte de las ideas innatas, no se explica absolutamente nada preexistente. O sea, el niño nace como una hoja en blanco y aprende a partir de ahí. Entonces, sí me parece que ahí hay como un vacío realmente en el conocimiento, que no nos explican realmente qué pasa y por qué el ser humano sí aprende lo que, por ejemplo, un miquito no aprende cuando en un inicio, si hacen los experimentos, el miquito puede aprender lo mismo que un niño hasta que llega el momento del lenguaje, ya ahí se quedó. Entonces hay algo que sí dice, tenemos que tener un alma con un conocimiento em, que nos hace entender las otras cosas. No podemos agarrar un conocimiento si no tuviéramos como esas bases de esas ideas innatas, de esa reminiscencia, como dice, el conocimiento nace a partir de la reminiscencia. Entonces ahí me parece que no se está nutriendo algunas ciencias, algunas teorías de esos aportes filosóficos de los grandes sabios, pues de la época socrática, de la antigüedad. Entonces quería llamar la atención especialmente sobre los procesos cognitivos. Esa es como mi pregunta o aporte. Muchas gracias, Nelly. Claro que sí, mira, el asunto, antes de darle la palabra a Brian para ir respondiendo específicamente como a cada una de las intervenciones, el asunto es, por un lado, cómo comprendemos alma, ¿sí? Que es un asunto que también hay que revisar. Si lo comprendemos en términos cristianos, sin tener nada en contra de eso, porque yo soy cristiano católico, pero en términos, digamos que en el contexto del diálogo, mm, el asunto no es tanto eh, la subsistencia del alma con el fin de que ésta llegue a contemplar después de la muerte un ser superior, sino de qué manera el alma va, va teniendo eh, en esa anamnesis o en esa reminiscencia, va teniendo un conocimiento firme, seguro, estable, duradero de las cosas, ¿sí? Recuerden esa argumentación de lo bello en sí y de lo bello, ¿sí? ¿De qué manera lo bello en sí es esa presencia, es ese horizonte de sentido en virtud de lo cual comprendemos una cosa como bella? ¿Sí? ¿Por qué decimos que algo es bello? ¿Sí? ¿Por qué en una época lo que algo era bello hoy, por ejemplo, no lo es? ¿Sí? Entonces, claro, ahí es donde tiene sentido tu inquietud, tu contribución, porque pues efectivamente, si ya vamos a hacer una hermenéutica en el sentido de un viaje de ida hacia el autor y hacia el texto y un viaje de venida hacia nuestra situación, recuerden que
no es el mismo, a mí me gusta mucho hablar de esta explicación. Cuando uno hace un viaje a un lugar, en primer lugar, cuando uno llega a ese lugar, no es el mismo del que partió acá, y a su vez, cuando uno llega de ese viaje, no es el mismo que estaba allá ni el mismo que partió acá. En el ejercicio filosófico, en el diálogo, en el diálogo, a través del logos, a través de la argumentación, a través de la discusión, a través de los argumentos, de los razonamientos, nunca se queda uno en el mismo sitio. Nunca el horizonte de sentido, nunca el horizonte de comprensión de las cosas eh, es, es tan limitado como hasta donde alcanza la sombra que proyecta el cuerpo. ¿Sí? La ganancia precisamente está en abrir esos otros horizontes, en inaugurar nuevas preguntas. Recuerden lo que yo les decía en la sesión anterior, de lo que decía Heidegger, que la piedad del pensar es el preguntar. ¿Sí? De qué manera nosotros somos fieles a un autor, a, eh, eh, a un problema, formulando preguntas, ni siquiera estableciendo verdades absolutas, porque cuando uno establece una verdad absoluta, prácticamente corta toda otra posibilidad de mantener esa piedad que es el preguntar. ¿Sí? Entonces, no quiero dar respuesta de coquito a tu pregunta, no quiero dar una respuesta que liquide la inquietud, sino más bien invitarte precisamente a partir de estas discusiones, de estos diálogos, de estos encuentros, que empieces a revisar eh, esas situaciones que para ti son problemáticas, ¿sí? Que para ti dice, bueno, y entonces esto, ¿cómo es que un niño aprende esto? ¿Sí? Eh, ¿Sí? Hay problemas biológicos, hay cuestiones biológicas, hay cuestiones culturales, ¿sí? Bueno, un montón de cosas que es menester no despacharlas en una respuesta ligera en un espacio de estos. Ahí es donde está la mayor posibilidad para seguir pensando, para seguir preguntando. Bueno, respecto a la asistencia, acabo de ver el formulario y efectivamente estoy viendo que están registrándose algunas personas sin ningún inconveniente. ¿Sí? La explicación que dio ahorita Edwin, incluso si lo hacen a través de otro navegador, ya para la próxima sesión creería yo que para evitar este tipo de situaciones, descargar la asistencia y borrarla a ver si de pronto no les genera el conflicto. ¿Sí? Pero revisando el formulario me dice, la persona ha actualizado este valor, es decir, ha diligenciado de nuevo el formulario, lo que quiere decir que no, no, no es que no lo deje, es que le están diciendo, usted ya lo diligenció prácticamente, le está diciendo, usted ya lo diligenció hace 8 días, pues actualice entonces. ¿Sí? Bien, adelante Brian, por favor, disculpa. Gracias, profe. Para terminar muy brevemente la intervención que hacía ahorita, retomándola a partir de los comentarios que usted hizo, yo mencioné la generación de nuevas almas más como un elemento contingente de la pesquisa principal que le planteo al autor, al diálogo, pues atendiendo a ese ejercicio dialéctico a partir un poco del disenso y de la formulación de preguntas. Y es que para lo que a mí me interesa más es esa tensión que existe entre el primer criterio de Sócrates para explicar que se genere una nueva vida y la teoría del mismo Sócrates sobre la causalidad, que la diferencia de la causa al insumo para que la causa sea causa. Entonces, si partimos de premisas como aceptar que el alma preexiste, si aceptamos después que el alma es dadora de vida
y aceptamos al cuerpo como un instrumento o como una cárcel, dependiendo del contexto en el que lo miremos, tendríamos que aceptar que la vida misma preexiste y no admitiría la muerte. Ello nos enviaría a un proceso de reformulación de algunos conceptos ya presupuestos o dados por superados, como entender la muerte. Entonces, es una reformulación para mí el segundo argumento de Sócrates para explicar el cuerpo como instrumento del alma y el alma como dadora de vida. Para mí ese argumento contradice el primero de que la muerte genera vida, y yo plantearía una reformulación, que es ese acto que llamamos muerte, donde el cuerpo fenece, es solo el acto donde se extingue un instrumento y se genera un nuevo instrumento, o se extingue un depósito y se genera un nuevo depósito, un nuevo depósito. Entonces, más que la generación de nuevas almas, repito, un elemento contingente, planteo esa reformulación de la muerte, y que la muerte no genera en realidad vida, porque la vida, al ligarla al alma y al concepto de eternidad, no aceptaría como tal la muerte, porque no aceptaría la inexistencia del alma como dadora de vida, y la muerte, al ser su contrario, ya me dejaría en un supuesto que no lo comprendería. Entonces es un proceso de extinción y creación instrumental o de un depósito, donde el alma pues va a ser nuevamente su proceso temporal de tránsito terrenal para la generación de espacios filosóficos y todo el ejercicio humano que ya conocemos. Y allí el contraargumento de la lira me parece que también sube de tono de algún modo, porque cuando contraargumenta Sócrates el punto de la armonía y el símil con el alma, él dice es que la armonía se parte de el uso que le da las partes de la lira y que la conforman como un sonido armónico, como una expresión artística, pero allí mismo entendería la lira simplemente como el instrumento y el depósito subordinado a la expresión artística a raíz de la cual deriva la armonía. Entonces, la armonía es simplemente un modo de expresión artística, y no se puede decir que está subordinada a los elementos de la lira, porque sería subordinar el arte mismo a la lira o la música misma a la lira, sino que es simplemente una formación particular de esa música o de esa expresión artística a través de una lira, que se podría asemejar al alma y al cuerpo, que el alma no está subordinada al cuerpo, sino que el cuerpo y ese cuidado de los placeres corporales es los que van dando forma al alma, al punto que si el alma se deja contaminar de estos cuidados del cuerpo, pues va a tener un lugar privilegiado en el Hades al lado de la divinidad. Entonces, así como el alma no se condiciona por el cuerpo, sino que logra un aspecto multiforme, y de igual forma el arte o la música tampoco se condiciona por la lira, sino que puede lograr armonías tan disímiles como liras e intérpretes existan. Entonces, sería ese argumento para apoyar el de la lira, al punto que Sócrates también presenta para mí otra condescendencia frente a sus argumentos iniciales, ante los contraargumentos, y es que al principio decía que rechazaba a las personas que pretendían ser moderados frente a los placeres del cuerpo. Esa moderación, él decía, no se aceptan dos caras de una moneda, sino que debe ser una moneda con una misma cara, que es la sabiduría. Pero luego también se replantea y dice, en el Hades ocuparán un lugar privilegiado los que se dedicaron a la filosofía, o por lo menos los que se moderaron frente a esos placeres. Entonces ya acepta la moderación sin explicar por qué hizo esa condescendencia. Entonces ya ahí dejo mi conclusión planteada, profe. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Realmente son muy significativas tus contribuciones, pues porque efectivamente es precisamente eso que tú acabas de señalar es sumamente significativo y que lo encontramos en los textos que debíamos haber leído. La reformulación. Recuerden que hay una palabra en algún momento que dice Sócrates, y tuve la necesidad de desaprender. ¿Sí? Eso que se da en algún momento por absoluto, pues efectivamente es menester problematizarlo. ¿Sí?
Y eso es lo que nos está enseñando Sócrates a problematizar. Doña Yolanda y luego Ana María. Gracias, profesor. Solo un comentario puntual. Es un tema bastante complejo el que estamos tratando de las almas. Sin embargo, si un alma revive muchas veces en diferentes cuerpos hasta que se agota, no podemos entonces decir que es inmortal, al menos siempre, ¿no? Eso era lo que quería preguntarle y gracias. Muchas gracias, doña Yolanda. Sí, a ver, es la posición de Seves en la contraargumentación cuando él expone el ejemplo del tejedor y del manto, ¿sí? Lo podemos resumir en esos términos como lo decía ahorita. Coloquialmente decimos, tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se revienta, tanto se da el uso de una cosa hasta que por fin se desgasta, eh, tanto se aguanta que en algún momento se explota. Todo eso podría de manera analógica aplicarse al argumento de Seves, ¿sí? Lo que Seves dice, ahí prácticamente le estaría entendiendo el alma en términos de duración, ¿sí? Tanto dura el alma cuantas veces tenga la capacidad o la posibilidad de vestirse en varios cuerpos, ¿sí? De configurar varios cuerpos. Mm, sin embargo, casi que de tanto usarse se desgasta, de tanto, comillas, encarnarse, ¿sí? De tanto hacerse cuerpo, esta se desgasta y en algún momento perece. Entonces, lo que él está formulando es precisamente, sí, concedo que el alma tiene mayor duración que el cuerpo, porque mientras que este cuerpo joven, por más joven, puede durar mucho tiempo, no obstante, en algún momento muere. En cambio, esa alma que vestía ese cuerpo joven puede llegar en otra ocasión a vestir un cuerpo no tan joven, puede llegar a vestir varios cuerpos, pero no puede hacerlo ad infinitum y por tanto en algún momento esa alma también moriría. Esa es la argumentación que da Seves, ¿sí? Pero no hay que perder de vista esa argumentación que Sócrates está formulando ya en términos de los dos niveles de existencia, que es donde incluso Brian podría entrar a analizar de una manera mucho más analítica para, digamos que, elucidar precisamente esa situación en la que se encuentra, ¿sí? Que prácticamente llega un momento Sócrates a decir, estamos hablando de dos niveles de realidad, lo que yo les decía, eh, y él cita el ejemplo del fuego, la nieve, el 3. Heidegger dirá el nivel de lo óntico. Y lo caliente, lo frío, lo impar, que ya no son realidades ónticas, sino ontológicas, ¿sí? Entonces, claro, cuando Brian, por ejemplo, dice, es que Sócrates reformula, Sócrates, sin de pronto dar mayor explicación de esta cuestión, sugiere otra, es porque, claro, hay un nivel de argumentación en términos ónticos y hay otro nivel de argumentación en términos ontológicos,
Y es ahí, ya en la parte ontológica, en la que los argumentos del primer nivel no tienen, digamos que, tanta, tanta consistencia, y por ende es necesario, digamos, elevar el nivel de la argumentación o dejar esos argumentos. Esos argumentos en este nivel tienen cabida, son admisibles, ¿sí? Ahora bien, en este otro nivel de realidad, esos argumentos pues se quedan cortos, ¿sí? Sería lo que diría ahí. Entonces, o sea, miren, no hay pregunta. A nosotros en los colegios nos castraron diciéndonos que no preguntáramos tonterías. No, hay que preguntar. Lo que nosotros podemos dar por hecho, es necesario siempre, siempre preguntarlo. Entonces, una pregunta, insisto, o nos remite nuevamente a un nivel de discusión y volver y retomar y volverle a dar claridad, o nos abre otra dimensión. La pregunta siempre siempre tiene esa virtud de o nos devuelve a un lugar de oscuridad para ganar claridad precisamente sobre eso, o es tan contundente que nos abre una nueva dimensión de comprensión de la realidad, ¿sí? La compañera Ana María, adelante, por favor. Buenos días. Yo lo que quería de pronto como comentar era referente, digamos, a esa separación del alma y el cuerpo y ese viaje, digamos, al Hades. Y sería como más una pregunta, no sé si cabe como el concepto de entropía. Yo recuerdo ese concepto desde mi formación base como ingeniera de sistemas, donde la entropía es esa tendencia en sí a ese desorden, pero también hay un orden. Entonces, de alguna manera, en ese orden, en el nuevo cuerpo comienzan a llegar como esos recuerdos y entonces lo que argumentaba el profesor Einar pues digamos en su exposición, pues todo el tema de que aprendemos de esos recuerdos y realmente está como ese proceso. No sé, porque los sistemas altamente entrópicos, digamos, tienden a desaparecer, se desgastan, pero también eso es como un proceso como sistémico, como de renovación. No sé si en eso cabe como el tema de ese desgaste del alma pues que digamos que durante toda esta sesión hemos tocado. Bueno, gracias, Ana María. Miren lo que acaba de decir. La lectura de Brian está en términos jurídicos y la de Ana María en términos de su disciplina, de su formación como ingeniera. Miren las perspectivas, la formulación de las preguntas y las dimensiones a las que se apuntan a las que apuntan esas preguntas. Entonces, insisto, ojalá yo fuera el que hablara menos y que ustedes fueran los que hablaran y los que preguntaran más, porque, insisto, no en vano este club virtual se llama Dialegue. A través del diálogo, a través del decir, a través del reunirnos en la palabra y a través de la palabra. A ver, para hacer una lectura en los términos que Ana María sugiere, ya hay que dejar entonces de lado la argumentación, el texto, y hacer una interpretación del mismo, no en el nivel en que está escrito el diálogo, ¿sí? Para no caer en anacronismos, para no querer meter en un diálogo, en un texto platónico,
una cuestión actual, ¿sí? Lo que sugiere Ana María ya es una interpretación en términos actuales y no una revisión de la solidez de los argumentos, de la consistencia de los mismos en virtud del contexto del que se parte y de lo que está en litigio, que es la teoría de las ideas, ¿sí? Lo que dice Ana María tendría más o menos, digamos que la posibilidad de responderle teniendo en cuenta que no soy ingeniero y por tanto no tendría el nivel de respuesta en el contexto de la ingeniería. Se me ocurre responderle en estos términos y es lo que desde hace unos años, siglos también, se ha reconocido como es que la ¿qué? De que no hay, digamos que no hay en sentido estricto un final de las cosas, sino que éstas se transforman, ¿sí? Luz Delgado dice, ¿y por qué no? Tanto viene el alma al mundo que al fin se perfecciona y se hace una con el creador o dador. Ahí hay otra perspectiva que también está preguntando, quizá en esos mismos términos de si en algún momento de tanto el alma usarse, de tanto, digamos que, desgastarse en el sentido de estar tantas veces en tantos cuerpos, de tanto eso, el alma por fin aprenda, por fin logre ese nivel al punto de ganar una perfección en la que ya no tenga ella necesidad de volver al cuerpo, ¿sí? El asunto de la entropía, el asunto de la transformación de la materia, ¿sí? Obviamente nos pone en otro nivel, ¿sí? Ya esos conceptos tanto del perfeccionamiento y de la identificación del alma con su creador es una perspectiva, el de la entropía es otra perspectiva, ¿sí? Y pues obviamente cada perspectiva, cada campo tendrá sus formas de argumentación. En todo caso, en lo que formulan Brian, Ana María, Yolanda, Luz, no busquen respuestas que los dejen tranquilos. Sigan formulando la pregunta. Porque, insisto, Ana María, desconozco el discurso tuyo. Sin embargo, este encuentro, este ejercicio, te podría brindar muchos elementos para que en tu disciplina, en tu campo, generes nuevas búsquedas, ¿sí? Cómo esto puede ampliar mucho más el horizonte de sentido dentro de tu profesión, dentro de tus búsquedas. El hecho, por ejemplo, de que tenemos varios ingenieros, varios abogados en el programa, ¿sí? Que estén estudiando filosofía, no es en vano. Y se harán filósofos. Todos estamos en proceso somos filósofos en formación. Cuando digo se harán filósofos en el sentido profesional, ¿sí? Pero el ejercicio estará siempre de cómo una cuestión que se enunció en este contexto, en estos términos, en estos niveles de discusión, ¿sí?
¿Cómo traslado yo el ejercicio? No traslado los conceptos, no traslado el sentido, sino que traslado el ejercicio, traslado el proceso a esta nueva realidad. ¿Cómo aplico ese ejercicio? ¿Cómo aplico ese proceso de pregunta-respuesta? ¿Cómo voy ganando horizonte? ¿Cómo voy ganando sentido? Ese sería, digamos, que la invitación. Bueno, ya nos pasamos de las 11:30. Bueno, Edwin Tamayo, también pudieras haber levantado la mano. Dice, o no es del todo inmortal el alma, puesto que tiene que buscar un cuerpo, transitar el cuerpo, irse del cuerpo. La entropía nos expone el orden y desorden de una cosa en sí, y esta dualidad o esa necesidad de es lo que le da sentido y vitalidad a la cosa. Edwin, me hace recordar, bueno, yo tengo como cultura personal, cada año voy leyendo un autor distinto y este año pues he empezado o he retomado nuevamente a Jan Patočka, y él habla precisamente del movimiento como lo constitutivo de la existencia humana, del movimiento como, insisto, no podemos caer en anacronismos, pero si, si abordáramos el asunto en perspectiva actual, ¿sí? Insisto, lo que yo decía en la primera sesión, el alma es el alma del cuerpo, por tanto hay una comunidad entre el alma y el cuerpo. El tipo de relación del alma con el cuerpo es lo que está en cuestión, ¿sí? ¿Qué tipo de relación existe? ¿Ordinada o subordinada? ¿Quién manda, quién obedece? Cuando dice eso, es que filosofar es morir, es decir, que el alma tome distancia, ese pasos de la distancia, padezca un distanciamiento del cuerpo, ¿sí? E insisto, no el cuerpo en términos de esta armazón de carne y hueso, sino también de esas cosas que de una u otra manera pueden entrar a dominar el alma, pueden entrar a dominar la libertad, pueden robarnos libertad, ¿sí? Mm, por ejemplo, el cuerpo social, de qué manera es necesario, eso ya lo veremos de pronto cuando estemos viendo los parágrafos de Ser y Tiempo de Heidegger, de qué manera el ser humano para ganar libertad tiene que tomar distancia del uno cotidiano, ¿sí? De no ser, no vivir. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Sí? Hasta ahí dejo como la discusión. Entonces, pues sí, o sea, manteniéndonos en el nivel de la discusión, del diálogo, del fedón, eso es lo que hay. Ahora, ya instalándonos en nuestra situación, en nuestra realidad, ¿sí? Incluso lo mismo que dice Edwin, podríamos entender esto. Si el alma es alma del cuerpo, esta en cierta medida necesita de él para ser alma, ¿sí? Necesita esa finitud del alma consiste precisamente en necesitar del cuerpo, ¿sí? Y por tanto, pues ahí ya entonces también quedaría en entredicho qué tan divina y qué tan inmortal es un alma puesto que necesita de un cuerpo, ¿sí? Pero
insisto, ya ese sería otro nivel de discusión que no se ajusta a la argumentación interna del diálogo. Entonces, ya para concluir, porque para la próxima sesión ya haremos nuestra última lectura del FEDON en lo que corresponde con el gesto socrático que encontramos en el FEDON 115b a 118. Ya es una lectura mucho más corta. Entonces, prácticamente sería la conclusión del diálogo. Recuerden, en la primera sesión, problema, formulación de posturas, de hipótesis. Segunda sesión, unos 7 argumentos encontramos, 4 iniciales, 2 contraargumentaciones y un argumento como colofón de Sócrates. ¿Y qué es lo que tenemos que ganar de ahí? ¿Sí? Que tenemos que Luz, ¿te refieres a lo de los apuntes? Vale, claro que sí. De todas maneras, si bien queda en el video, al terminar este ciclo de lecturas, les estaría compartiendo todo el documento, pues porque es necesario que en algún momento yo vuelva y revise incluso tanto la lectura como lo que he escrito. Adelante, Edwin. No, buenos días. Lo que pasa era que pues habíamos quedado con unos compañeros que habían preguntado por ediciones de Gredos, ¿no? Y del libro para quienes los quieran adquirir. Yo hice una compra bueno, que es una edición de Gredos que la encontré en la Librería Nacional, como 40.000 pesos. Realmente está muy buena porque es muy similar a las lecturas que hacemos en el PDF, tan solo que, bueno, yo a veces no puedo hacerla tanto en el computador por temas personales. Pero entonces es una buena edición, es como alrededor de 40.000 pesos en Librería Nacional, en otras como que está mucho más elevado el valor, pero igual tiene todas las connotaciones que hablábamos en la primera sesión de cómo citar, cómo guiarse por esta nomenclatura. Entonces, pues, quienes estén interesados, está económico, es Gredos. Este tiene una introducción, el FEDON de Carlos García Gual, y nada, está excelente. Entonces, para quien esté interesado, lo encuentran ahí. Gracias, hermanito. Ese apunte es bien interesante porque estuve mirando en las ediciones que manejo acá en la lectura y pues en unos distribuidores en internet esos libros están entre 80 y 130, 150 mil. Entonces me parece que es una edición muy favorable y pues que mantiene el rigor filológico y filosófico de la traducción. También recordarles que de cada sesión va a quedar un protocolo. Un protocolo tiene fundamentalmente un encabezado, una fecha, obviamente el moderador, el protocolante, eh, se anotan como los diferentes momentos en el momento tal, se hicieron estas intervenciones en estos términos, se registra, no es un acta propiamente, ¿sí? Porque el acta entra mucho más al detalle de aquí se destacan las cuestiones que fueron formuladas, ¿sí? Al final de este ciclo de lecturas, pues obviamente quienes van interviniendo, quienes van con el protocolante, haremos bueno, quien hizo el protocolo la sesión anterior fue Edwin, quien lo desee. Edwin, si deseas mantenerte como protocolante o quieres cederle el ejercicio a otra persona. Pues por mi parte no hay problema, yo te lo compartí en WhatsApp, digo, en Skype,
Y pues nada, si alguien quiere hacerlo también como por ejercicio, pues bien, si no, yo con mucho gusto lo hago, retomo el video antes de la semana y te lo entrego. Perfecto. Exacto, sí. O sea, digamos que el asunto es que de cada sesión vaya a ir quedando el protocolo, que se vuelva a retomar el video. Pero, como les digo, al final de este ciclo de lecturas de Platón, Cicerón y Heidegger, haremos precisamente un working paper que derivará precisamente en un producto para que los coautores del mismo, ¿sí? Y los coautores serán entonces el protocolante, insisto, quienes van interviniendo, perdón, en el ejercicio, y pues el moderador, en este caso yo, quedaremos como coautores todos de ese documento. Mm, La UNAD en estos momentos con el sello editorial realiza unas convocatorias de publicación de working paper para que lo alojen en un Handle, y en nuestro CBLAC eso quede registrado como, como un producto. Entonces, recuerden que un working paper es un documento de trabajo que en cierta medida arroja unos ejercicios provisionales, y que a partir de ese working paper, pues obviamente se puede luego ya elaborar de una manera mucho más sistemática, con la estructura de un artículo de reflexión, o si es el caso, los working paper también sirven en alguna medida como una especie de estado del arte para poder formular un proyecto de investigación. Hay muchas posibilidades. De tal manera que con esta asistencia a estos clubes de lectura, pues bueno, vamos a aprender a ser lectores mucho más cuidadosos, a desarrollar más método, a ser más sistemáticos, vamos a desarrollar más capacidades, fortalecer esas capacidades que nosotros tenemos. Insisto, escasamente soy un moderador, pero también soy un filósofo de formación. Los títulos son eh, condiciones necesarias para ciertos ejercicios, pero no suficientes. Es decir, con eso, con un título no se agota, no se liquida la inquietud filosófica. Y estos espacios deben seguirnos generando a todos inquietudes. Tanto se aprende ustedes de mí, como sobre todo aprendo yo de ustedes también. Entonces, este club de lectura, al menos en este primer ciclo, pues obviamente nos va a arrojar, así espero yo, al final de todas las sesiones, que podamos concluir con, venga, yo desarrollé estas capacidades, eh, eh, mm, me quedó sonando lo que dijo Brian y quise investigar más, me quedó sonando lo que Ana María desde la ingeniería formuló, el aporte que hizo Eben, lo que dice el autor, en fin, sí. Listo, compañeros. Si no hay alguna otra intervención o alguna inquietud, recuerden el formulario. Incluso me atrevería a sugerirles que si la primera sesión no diligenciaron el formulario en un navegador, esta ocasión lo hagan en otro, a ver si de pronto no les genera el conflicto. Es bueno que queden registradito ahí. Mm, voy a hablar con el líder del programa, a ver si quienes asistan al menos a un 80% de las sesiones, y por tanto participen de la construcción del protocolo de la elaboración del working paper, pues que podamos generar un certificado. Serán 14 sesiones en total. Entonces, pues los invito, los animo a mantenerse en el espacio. Felipe, ¿tienes alguna cuestión para concluir, para agregar, que se me pudiese haber escapado a mí?
Pues es simplemente agradecer por este espacio. Me parece muy interesante todo este ejercicio de análisis y lectura que tenemos de los clásicos. Cada uno y cada una seguramente tenemos ciertas intencionalidades que pueden posibilitar un encuentro con estos textos que difieran entre unos y otras. A mí por lo menos es de las inquietudes que me han venido sucediendo frente a estas nuevas relecturas. Yo soy más de literatura, de filosofía contemporánea, y hasta cierto punto hay una, como llaman algunos, como Deleuze y el mismo Foucault, un intento de invertir a Platón o de pervertir a Platón, pero para este mismo ejercicio hay que leer las fuentes, aunque sea para, entre comillas, atacar a Platón, es preciso necesariamente leer al mismo Platón. Pero en el mismo tránsito de esas lecturas cuasi deleuzianas sobre Platón, uno va encontrando nuevamente ese encanto de los clásicos y en esta situación lo que nos converge frente al Fedón, este diálogo que ha sido básicamente el más comentado de Platón, a tal punto que algunos dicen que la filosofía occidental es lo que dijo Platón y el resto es simplemente una nota al margen. Entonces, es hermoso esa lectura a múltiples voces, a múltiples miradas, a múltiples disciplinas, que como nos hemos dado cuenta nos está enriqueciendo constantemente y nos lleva a lugares comunes o a múltiples lugares que llegaremos con ese encanto que semanalmente nos está cautivando la lectura guiada, por ahí nariguiada por todos, porque esta es una lectura de muchos y de todos y todas. Entonces, gracias nuevamente. No, muchas gracias a vos, Felipe. La verdad es muy, muy reconfortante tenerte como coequipero aquí en el club virtual y pues obviamente tener lectores tan juiciosos como los que han asistido hoy. Nelly, por favor, si me escribes al correo o por Skype podemos explicarte lo de o con Edwin también te puede indicar el ejercicio. Bueno, compañeros, entonces un fuerte abrazo, muchas gracias nuevamente, un buen almuerzo y una feliz tarde. Hasta la próxima sesión.